Ya tenemos entonces comprendido esto, ahora vamos a entender un poco la API, que es justamente lo que vamos a construir nosotros. Entonces yo tengo aquí una imagen preparada con todo el sistema que tenemos. Es bastante comprensible. Tenemos entonces una entidad principal, vamos a llamar a partir de ahora recursos, que es user o usuario. Y vemos que tanto buyer como seller extienden de usuario, es decir, ellos tienen exactamente los mismos atributos que son ID, nombre, correo electrónico, contraseña, si es verificado, si tiene un token de verificación y si es administrador o no. Algunos de estos atributos puede que no los vayamos a utilizar por simplicidad, pero en general esta es como la estructura objetivo. Bien, luego tenemos entonces que un comprador tiene una serie de transacciones, una o más asociadas a sí mismo. Bueno, de hecho puede tener cero asociadas a sí mismo. Luego tenemos que una transacción tiene una serie de productos, de hecho tiene un producto. Y justamente la transición es la que nos indica, por ejemplo, la cantidad del producto, quién es el comprador y el producto en sí. Un producto tiene entonces un ID, tiene un nombre, una descripción, una cantidad, un estado que nos dice, por ejemplo, si está disponible o no, quién es el que lo vende, cuántas transacciones o básicamente aquí es lo que se conoce como la clave foránea, que es un conjunto pues, de transacciones asociadas a él y tiene unas categorías. Vemos entonces que de hecho entre product y category existe una relación de muchos a muchos. Vamos entonces a explotar todo tipo de relaciones. Tenemos relaciones de uno a muchos y de muchos a muchos. Finalmente, entonces, una categoría tiene un nombre, una descripción y la lista de productos asociados a él mismo. Y un producto tiene un vendedor. Ahora, aquí pueden surgir preguntas y es, ¿un mismo usuario puede ser comprador y vendedor al mismo tiempo? Sí, en la manera en la que tenemos especificado el sistema es perfectamente posible. Pero ¿cómo sabemos entonces cuándo un usuario es vendedor y cuándo es comprador? Pues bien, sabemos que es vendedor si vende productos. Ahora, no necesariamente los ha vendido, ¿no? Puede tener la mala fortuna de que nunca ha vendido nada, pero con el mero hecho de tener productos publicados, por decirlo así, en nuestro sistema, asumimos entonces que es un vendedor. Entonces, básicamente, un vendedor, un seller, es un usuario que tiene como mínimo un producto. No importa el estado, no importa la cantidad. Si tiene un producto, asumimos que es vendedor. Y en el caso del comprador, entonces es un usuario también que ha tenido alguna transacción. Fijémonos que aquí ya sí es importante que haya comprado algo. Ya tiene mucho sentido. El vendedor no necesariamente debe tener transacciones, es decir, no necesariamente ha vendido, pero por lo menos tiene que estar intentando vender algo. Bien, no sé si haya preguntas respecto a esta estructura o si no, continuamos. No, de momento no. Perfecto. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a generar esta estructura inicial de modelos, controladores, factories y migraciones para cada uno, es decir, para user, para buyer, para seller, para transaction, product y category. Entonces, para ello, a partir de hecho del Laravel 5.5 apareció un comando bastante interesante. Voy a escribirlo aquí. Y voy a utilizar la bandera de help para que nos muestre algunos detalles sobre esto. El comando make model justamente nos ayuda a crear un modelo. ¿Cuáles son los modelos? Pues nuevamente tenemos entonces a user, buyer, seller, transaction, product y category. Esos son todos nuestros modelos. Tenemos un total de 6 modelos entonces. Tenemos entonces que este comando recibe un primer argumento que es básicamente el nombre del modelo y eso sería todo. Pero tenemos varias opciones. Esta primera bandera es bastante interesante porque dice, va a generar la migración, que es justamente la que nos va a permitir luego crear la tabla asociada a ese modelo, el factory, que es el que luego nos va a permitir insertar datos falsos o de prueba, por decirlo así, al interior de esa tabla, y algo que se llama como resource controller. ¿Qué es un resource controller? Es justamente lo que nosotros necesitamos. Es un controlador de recursos. Nosotros tenemos recursos. Cada uno de nuestros modelos es un recurso. Un resource controller está asociado a algo que se conoce como una ruta de recursos también. Laravel, por defecto, tiene algo que se llaman rutas de recursos, tanto para API como rutas de recursos genéricas, que automáticamente nos generan en una sola línea de código varias acciones a ejecutar. Una para mostrar, una para crear, una para editar, otra para eliminar. Las de mostrar nos permiten dos alternativas. Mostrar una única instancia a partir de un ID recibido y otra que es mostrar, digamos, todas las instancias. Así que la mejor forma de entender esto es creando uno de estos modelos asociado con de una vez
con sus migraciones y todo lo demás. Y luego vamos a ver entonces cómo funciona una de estas rutas. Entonces vamos a crear, por ejemplo, el modelo Product. Le indicamos acá, voy a poner esto otra vez hacia arriba. Y vamos a utilizar entonces la bandera de --all. Vemos entonces cómo aquí nos indica que se está creando el modelo, luego se crea el factory, se crea la migración y se crea el controlador. Si vemos entonces nuestra estructura, voy a cerrar todo esto. Tenemos entonces nuestros modelos que están justamente dentro de la carpeta app. Aquí tenemos, por ejemplo, el modelo user que ya venía por defecto y el que acabamos de crear, que es product. Vemos que product está vacío, pues justamente lo acabamos de crear. De momento vamos a crear solo la estructura, no vamos a implementar nada completamente. Si vamos a la parte de la base de datos, vemos entonces que hay un nuevo factory que se llama Product Factory, que también está vacío. Y en las migraciones tenemos un Product Stable. Vamos a crear la tabla llamada Productos. Ya viene con todo establecido, que es el nombre de la tabla que vamos a crear, y en caso de que vayamos a, digamos, a retroceder la creación de las tablas, pues cuál es la tabla que vamos a eliminar en caso de que exista. Bien, también tenemos el controlador de recurso, que lo tenemos acá en Controllers, y vemos que se llama Product Controller. Vemos que al ser un controlador de recurso, ya de una vez viene con varios métodos que son index, create, store, show, edit, update y destroy. De todos estos métodos vamos a eliminar dos que no nos sirven. El primero es create. ¿Por qué? Create está pensado no para APIs, sino que está pensado para aplicaciones basadas en recursos que también existen. Create lo que haría es retornar, digamos, un formulario, una vista, con los campos necesarios para crear ese recurso. Sin embargo, nosotros no vamos a retornar HTML, ni vistas, ni nada por el estilo. Nosotros vamos a retornar JSON, o podríamos retornar XML o algo por el estilo, pero pues eso ya es otro, digamos, tema más avanzado. Así que nos vamos a limitar a JSON, porque el Laravel nos facilita mucho ese aspecto. Entonces vamos a eliminar los métodos create y el método edit, que no los necesitamos en absoluto. Ambos se encargan de retornar vistas y formularios que no tienen absolutamente nada que ver con nuestra API como tal. Entonces, tenemos el método, el método index, que lo que hace es, justamente aquí lo dice, mostrar una lista completa de los recursos, en este caso de product. Entonces, si yo recibo una petición a método index, yo lo que debería hacer es retornar la lista de todos los productos. Luego tenemos el método store, que vemos que recibe una petición, un request, que básicamente nos permite acceso a los datos recibidos en el request. Entonces, el método store se utiliza para almacenar una instancia de product y funciona únicamente cuando se recibe una petición de tipo post. Y yo a partir de esta petición, de este request que hay aquí, puedo acceder a los datos que recibí, digamos el nombre, la descripción, etcétera, y crear la instancia. Esto ya lo vamos a ver, por supuesto, más adelante. El método show recibe una instancia de tipo product y justamente esto se conoce como inyección implícita de modelo. Básicamente Laravel lo que está haciendo aquí es resolver automáticamente por nosotros, nos está ahorrando trabajo, una instancia de product a partir de un ID que recibe en la URL. Esto lo vamos a ver, por supuesto, con más detalle también, pero aquí lo que vamos a hacer es retornar únicamente esta instancia que se recibió acá. Es decir, si el usuario recibe e indica que quiere el producto con ID igual a 1, pues justamente entonces vamos a retornar ese producto como tal y ningún otro. Por supuesto, si existe, porque si no existe, pues deberíamos retornar un error. Luego tenemos update, que es justamente para actualizar la instancia existente. Se ejecuta tanto por los métodos put o patch del protocolo HTTP. Recibimos la petición para acceder a los datos y recibe la instancia del producto que se va a actualizar. Nosotros necesitamos saber cuál es justamente esa instancia que se va a actualizar. Nuevamente, si no existe, pues tendríamos entonces un error. Y finalmente, tenemos el método destroy, que justamente se encargaría de eliminar entonces esa instancia y recibe justamente la instancia como parámetro. Una vez más, por medio de esto que se llama inyección implícita de modelo, Laravel nos está ahorrando unas cuantas líneas de código, evitando que tengamos que buscar nosotros mismos directamente si la instancia existe o no y retornar el error o no, sino que ellos inmediatamente lo hacen por nosotros y ya nosotros tenemos la certeza de que si este método se está ejecutando es porque esta instancia existe.
Bien, ahí ya tenemos entonces creado nuestro primer producto. Ahora vamos a crear una pequeña ruta rápidamente. Como estamos haciendo una API, tenemos que ir justamente a las rutas de API. Voy a, voy a eliminar esta parte de acá, la voy más bien a comentar. Y vamos Mira, a una crear una preguntilla ruta. antes de Dime, continuar. ¿sí? ShowProduct, el método ShowProduct, ¿está relacionado con los temas inyección de dependencias ¿El método cuál, y perdón? Road Model Binding? ShowProduct. Sí, si ShowProduct, el parámetro que tú le estás enviando al método ShowProduct, product arroba, o sea, Aquí, este. dólar. Ujú. ¿Esto es Sí, una inyección de dependencia? correcto, es una inyección implícita del modelo. Se podría entender como una inyección de dependencia, puesto que el Laravel aquí nos está resolviendo inmediatamente una instancia del producto. No es inyección de dependencias directamente, pero de hecho va más allá, porque no solamente estoy, digamos que diciendo que recibo una instancia de esto, sino que Laravel inmediatamente me la está resolviendo y la está resolviendo a partir del ID que se recibe en la URL. Si yo mando una petición a products/1, estoy indicando que quiero el producto con ID 1 y Laravel automáticamente coge ese 1 y busca en la tabla products si existe alguno con ese ID y me lo pone acá y yo ¿Y ya qué lo pasa puedo si no utilizar. existen? Dime. Si no existe, ¿qué Perfecto, flujo listo. de Eso lo código vamos a ejecuta? ver en la parte de manejo de excepciones. Si no existe, Laravel va a disparar una excepción que se llama Model Not Found Exception, que la vamos a tener que controlar justamente en el archivo handler, acá en exceptions. Vamos a tener que controlarla diciendo, bueno, si yo recibo una instancia de Model Not Found Exception, entonces retorne esto o haga esto. Pero eso ya será un poco más adelante, por supuesto. De acuerdo, muy bien. Listo, entonces vamos ahora a crear ahora sí una pequeña ruta para verificar entonces qué es lo que tenemos. Tenemos que utilizar entonces, esto es lo que se conoce como un facade o una fachada y se llama root, lo cual nos permite utilizar métodos de manera estática. Por eso utilizamos dos puntos en lugar de la típica flecha. Tenemos dos métodos posibles. Uno se llama resource y resource recibe entonces cuál es el nombre del recurso. En este caso es products en plural. Y luego le indicamos hacia cuál controlador debería ir. En este caso es product controller. Ni, ni siquiera necesitamos indicar el método ni nada por el estilo, porque Laravel sabe que al ser de tipo recurso, entonces en teoría el controlador product controller debería ser también de tipo recurso y tener cada uno de los métodos asociados. Vemos que en una sola línea estamos creando una cantidad de rutas. Vamos a ver exactamente cuáles son esas rutas. Si yo vengo acá y ejecuto php artisan route list, vemos entonces, voy a poner esto un poco más grande acá, que tenemos en total, ignorando digamos la principal que es la de web, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rutas asociadas a diferentes opciones. Tenemos una que es para el método index, otra que es para el método store, otra que es para el método create, otra que es para el método show, para el método update, destroy y edit. Vemos entonces que se están utilizando dos métodos que nosotros ya eliminamos, que son create y edit. De hecho, no nos interesa utilizar esos métodos. Así que existe otra posible tipo de ruta, que son las rutas para las APIs. Si utilizamos el método API Resource y verificamos de nuevo, vemos entonces ya cómo ese método edit y el método create desaparecen de la lista porque justamente no la necesitamos para una API. Entonces quedaron index, store, show, update y destroy. Ahora podemos ver aquí donde está la parte interesante. Vemos que los métodos index y show responden a peticiones de tipo get o head. No nos fijemos tanto en la parte de head, fijémonos en la parte de get. Quiere decir que Igual si si le yo, bajas un poco la fuente para que te lo muestre toda la tabla en vale, la misma línea. vamos a hacerlo, sí. Vamos a Y mientras fuente. tanto te hago una preguntilla. Dale. ¿Esto todo tiene validez en Laravel 5.4, por ejemplo? Sí.
porque Nada API de lo que hemos hecho Results, hasta ahora aplica solo para el Laravel 5.5, sí. excepto, creo que se me escapa un detalle, hay algo que sí es solo del Laravel 5. La parte en la que utilizamos el guión all en Laravel 5.4 no estaba completamente implementada con los controladores de recurso. De resto, este tipo de rutas y todo lo demás debería funcionar en Laravel 5.4. Ujú, perfecto. Listo, aquí ya creo que se ve mejor, ¿no? Ya se ve con mucha más claridad. Sí, ahora se ve más claro, sí. Perfecto. Entonces, vemos que, por ejemplo, el método index de products recibe una URI que es products. Es decir, si yo mando una petición a api-restful.test o algo así, slash products, por el método get, fijemos que aquí es donde nos especifican el método, entonces estoy ejecutando la acción index del controlador. Aquí vemos justamente esto. Todos ellos, si nos fijamos, están utilizando el middleware de API, que es el que indiqué al comienzo, que utiliza un par de middlewares que son el de throttle y el de bindings. Si mando una petición post a projects, también fijémonos que aunque es la misma URL, el método HTTP cambia. Entonces Laravel sabe que debe ejecutar una acción completamente diferente. En el primer caso sabíamos que debemos ejecutar la acción index, pero en este segundo caso vamos a ejecutar la acción de store, que es esta que tenemos acá. Luego, si recibimos una petición a products slash un parámetro que en este caso sería el ID del producto, entonces se va a ejecutar la acción show, que lo que debería hacer es mostrar única y exclusivamente una instancia especificada justamente con el ID que coincide acá. Si recibimos una petición por put o patch, que son también métodos de HTTP, indicando también products slash el ID del producto, entonces vamos a ejecutar la acción update. Y finalmente para delete es exactamente lo mismo, la misma URL, solo que por supuesto el método de HTTP cambia por delete y se estaría ejecutando el método destroy de este controlador. Vemos entonces cómo solo con una simple línea de código que es esta, acabamos de crear un total de 1, 2, 3, 4, 5 rutas todas diferentes, asociadas a los diferentes métodos de HTTP y con diferentes parámetros en la URL. Esta misma lógica aplica entonces para cada uno de nuestros recursos, para products, para categories, para sellers, etc. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay alguna duda? Sí, Juan. Vamos a ver. Hubo un momento en el que tú habías eliminado en el controlador los métodos edit y create, Correcto. pero sin embargo te aparecían las rutas. Nos están preguntando por qué. Perfecto, listo. Anteriormente cuando aparecían las rutas fue porque yo utilicé únicamente el método resource. Entonces Laravel asume que es un recurso. Hay aplicaciones web, no necesariamente APIs, que son orientadas a recursos. Es decir, yo me ciño mucho también por REST en su funcionamiento, pero hay dos, digamos, excepciones, que son, yo para crear un recurso necesito proporcionar el formulario para la creación del mismo. Es decir, en el caso, por ejemplo, del método create, él va a retornar un formulario. Fijémonos que no está retornando JSON ni nada por el estilo, sino que está retornando HTML con un formulario con cada uno de los campos necesarios para crear esa instancia. Y lo mismo sucede con edit. Va a retornar un formulario con los campos necesarios para actualizar esa instancia. Ahora bien, a nosotros no nos interesa para nada eso porque nosotros tenemos es una API RESTful y siempre vamos a retornar, al menos en el caso de las rutas de la API, respuestas en JSON. No necesitamos HTML ni nada por el estilo, eso no nos interesa en absoluto. Entonces, justamente aparecen los API Resource. Ahora, Laravel no sabe, cuando creamos el controlador de recurso, Laravel no sabe si nosotros queremos es un controlador de recurso normal o un controlador de recurso para una API. Así que ya queda para nuestro trabajo, pues, eliminar esos métodos que no son necesarios. Los podríamos dejar y no hay problema. Ahora, si la pregunta va más orientada es al hecho de que aunque en el controlador no estaban, en la lista de rutas sí aparecían, es porque, claro, yo puedo tener una ruta asociada, vamos a crear aquí algo rápido. Yo puedo tener una ruta asociada a cualquier controlador, inclusive un método que no existe. Y eso en teoría iba a estar bien. Pero una vez que esta ruta se ejecute y él vea que el método show no existe o que inclusive este controlador no existe, pues va a fallar. Si yo me voy acá e intento mostrar la lista de rutas,
si la intuición no me falla, bueno, me falló la intuición porque no existe el controlador. Vamos a intentar utilizar Product Controller en algún método que eliminamos, create. Vamos a ver. Tienes un error de typing en la controller. ¿No? De hecho, bueno, igual no falló, qué curioso, ahorita sí falló. No falló. Ujú. Bueno, igual no falló, entonces justamente a eso voy, que no importa que el método no exista, él en teoría me lo va a registrar en el comando, porque el comando lo único que hace es leer las rutas, ¿sí? Él no va a ir a mirar exactamente si existe, si no existe, etcétera. Pero ya cuando yo esté en ejecución y reciba una petición que quizás coincida con esa ruta, pues ya obviamente el framework se va a dar cuenta que ese controlador no existe o que esa acción dentro de ese controlador no existe y pues va a fallar. Así que cuando yo cree entonces la ruta por medio de resource, como la tengo acá, en vez de API resource, pues él me va a decir así, estas rutas también generan el create y el edit. Y entonces salen asociadas a una ruta y a un método HTTP específico. Pero ya cuando yo las cambio podemos ver que se removieron. Entonces el método se fija es más que todo en las rutas que en el controlador. Por eso era que aparecían, aunque ya no existían. Perfecto, clarísimo. ¿Alguna otra duda? No, sobre este punto nada. Perfecto, No sé. entonces vamos ahora a continuar con lo siguiente.